ponencia interviene la profesora Susana Maceira y Quinteiro con su tema Condescendientes de los miembros de la colectividad árabe en Argentina. La profesora Susana es presidenta de la Fundación Alminar de Vigo. Fue profesora de Historia en institutos de Buenos Aires. Ha realizado una estancia de formación y estudio en España durante el periodo 1991-92 en la Universidad Autónoma de Madrid, dedicándose al estudio del idioma árabe y de la mujer en Al-Ándalus, asimismo del arte islámico en la Universidad Complutense. Publicó una novela corta, Un mundo que no vi. Actualmente está dedicada al estudio e investigación del legado de la inmigración árabe en Argentina. Ante todo, buenas tardes, y la verdad que para mí es un gran honor estar aquí, acompañada por estas grandes amigas y por esta institución, la Sociedad Española de Estudios Árabes. Me siento muy bien y muy complacida por esta invitación. En realidad lo que vamos a ver ahora es le hice una entrevista a un arquitecto que se llama Eduardo Asise, actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Buenos Aires y también nació en Buenos Aires, pero es hijo de sirios. Y él cuenta que es un hombre mayor, pero es un encanto escucharlo. Le hice una entrevista en el Palacio de la Municipalidad o Ayuntamiento de Buenos Aires, y con mucho gusto él da una explicación muy certera de la colectividad árabe en Argentina. Y me pareció estupendo, porque también se lo mandé aquí a Carmen para que lo viera, porque es un hombre muy conciso y da una gran explicación de lo que hizo esa colectividad árabe en Buenos Aires. Y después tengo lo he empequeñecido porque claro, no tenemos demasiados tiempos, y después también dos hermanas de la colectividad también árabe que sus padres vinieron de Siria y lógicamente hablan de su educación y cultura que le transmitieron. Como el Imperio Otomano estaba en guerra, los primeros que iban al frente de batalla eran los cristianos. Y así liquidaban a todos los cristianos. Entonces, primero llegó mi tío mayor, después su hermano, después el otro hermano, y después vinieron los padres con todas las mujeres. Bueno, estaban todos juntos en una sociedad que se llamaba Cis Hermanos y se dedicaban al comercio. Me gustaría saber que yo leí su hermoso artículo en la revista Todo es Historia. Sí. ¿Y quién era Moisés José Asise? Bueno, fue una persona que llegó acá donde todo el mundo hablaba con miedo y nadie quería saber nada del Imperio Otomano, porque fundamentalmente no eran otomanos, no eran turcos, eran sirios. Entonces, sirios era un solo país, la Gran Siria. Ese único país que era Siria, Líbano, Irak, Jordania, Siria, Palestina y la isla de creo que ya me va a venir. Bueno, eso después de la Primera Guerra, que se crearon los patronatos y entonces se los fueron repartiendo entre Inglaterra y Francia. Entonces esto para mí, esto para vos, que yo, y fueron dividiendo los países. Pero entonces, por ejemplo, Beirut era el puerto de Siria. Beirut era el puerto de Siria. Y no había ni sirios ni libaneses, eran la Gran Siria de entonces. O sea, Líbano formaba parte de Siria, Palestina formaba parte de Siria, Irak formaba parte de la Gran Siria, era la Gran Siria que la fueron dividiendo. Entonces, Irak se lo dieron a los ingleses, Palestina se lo dieron a los ingleses, Siria se lo dieron a los franceses. Y así fueron diciendo esto para mí, para vos, para mí, para. Y después Siria, lo que era Siria lo dividieron en dos, Siria y Líbano también para los franceses.
acá vino un embajador del Imperio Otomano en octubre de 1910, que era el emir Emin Arslan. El emir al principio tenía algún contacto con la comunidad de habla árabe, pero no aceptaban que él fuera representante del Imperio Otomano. O sea, fue una primera división que duró muy poco tiempo. Él comprendió cómo era la situación y entonces empezó a participar de las instituciones sirio-libanesas. ¿Y qué pasó? Le exigieron al emir, como representante diplomático de Turquía, que entregara toda la documentación que él tenía al embajador alemán. Bueno, ahí hubo un problema hasta que intervino la Suprema Corte y hizo que sí que le entregara todas las cosas al embajador alemán. Mientras tanto, el emir siguió participando, fundó la Asociación Drusa, etcétera, etcétera, pero después con el correr del tiempo me empezó a sonar por qué se incendió la casa del emir en Punta del Este. La casa del emir, hay la playa primera de Punta del Este, es la playa del emir. En la playa del emir tenía su gran casa que lo había hecho el arquitecto Christoffersen. Yo estuve viendo los planos hace poco tiempo de eso y bueno, después me entero que el emir, cuando se instala con la comunidad de habla árabe en la Argentina, fue condenado a muerte por Turquía. Entonces no podía ir nunca más a Turquía y no podía estar en ningún lugar en lo que él había sido. Él había sido gobernador del Líbano, inclusive, pero en representación de Turquía. Pero con el tiempo me enteré por qué se incendió la casa de Punta del Este. Y evidentemente pienso que si él estaba condenado a muerte, y la verdad, la única forma de vengarse era quemarle la casa, que era donde se mantenían todas las reuniones de todo el mundo y todo el mundo conocía su casa. Era la primera casa, era el único que estaba en la playa del Emir, por eso hoy la playa sigue llamándose la playa del Emir. Seguramente. Porque también, pero creo que parte también de sus cosas está en la Asociación Drusa. Claro, porque él fundó la sociedad, no me acuerdo exactamente el nombre, pero sí. Y puede ser que ahí esté una buena parte de la biblioteca. Intervención policial ahí y porque encontraron jugando a ver si se puede subir un poquito de azar, ¿verdad? Y bueno, entonces la parte honor y patria era hacer representar a la patria con honor. Eso significaba el famoso honor y patria. ¿Para qué? Y así fue armando prácticamente por suscripción popular el capital social que se necesitaba para fundar un banco. Y después muchos que se habían comprometido solamente aportaban la primera cuota y después ellos tenían que asumir la compra de eso para que no estuviera vacante el capital que tenían pensado que tenían que tener para fundar el banco. Entonces, una vez completado eso, en el año 1925 abre las puertas al público. Y el primer crédito, y se otorga el primer crédito en esa apertura del banco en 1925. Funciona en un local prestado en la calle Reconquista al 400, Reconquista entre Corrientes y Lavalle. Ahí funciona
un poco tiempo hasta que después alquilaron el local, que es de un edificio que todavía está, Reconquista 339. Todavía está. Y, o sea, a una cuadra del anterior, y después en el año 37 inauguran la sede propia construida para banco, construida al frente del Banco Nación en la calle Bartolomé Mitre 343. Ese edificio fue construido para banco. Estando ya en funcionamiento el banco, viene la segunda fundación, que en todas participaban los tres hermanos, que es Moisés, Elian y Carlos. Pero con el todos los subsuelos del Colón y los distinguidos colegas, lo único que son como Aristarco. Aristarco era un tipo que no hacía nunca nada, pero sabía criticar bien a todos. Criticar a todos. Entonces, los Aristarcos que acá tenemos son muchos. Entonces, yo nunca quise decir nada, porque van a decir que alteraron la acústica, esto y aquella historia. Hasta ahora que me decidí a hablar, ¿por qué? Porque en el año 90 y algo, se hizo todo un estudio con todos los aparatitos de medición de todo el mundo. ¿Y a qué conclusión se llegó? Porque en los años 66 se discutía si la primera era la Scala de Milán o la Ópera de Viena, la segunda. Y en los años 75 se hablaba si era la Ópera de París la tercera o el Colón la cuarta. Cuando se hacen los estudios en los años 90, queda la historia. La historia da que la primera acústica del mundo es el Colón. Y entonces yo digo, bueno, ahora no van a decir ahora que se mintió toda la historia, ahora no pueden decir que se alteró la acústica porque esto se hizo la ampliación del foso de orquesta. Entonces, ahora sí lo digo. La ampliación del foso de orquesta lo hice yo. Que tengo una carta de agradecimiento de la Fundación Teatro Colón, qué sé yo, porque al Colón, si yo no me equivoco, creo que no le costó ni un peso. No le costó un centavo, porque yo tengo que hacer un peso de honorarios ni nada, porque era el Colón. Era el Colón. Bueno, su gesto también es memorable. Yo, cuando el director del Teatro de Colón me llama y me dice lo que quería, le dije, no, vamos a partir de un principio. Yo hago todo lo que usted quiera, pero con una condición. ¿Con qué condición? Perdón, porque es muy largo. Bajamos un poquito. Bueno, y se restauró toda la decoración, el policromado y todas las cosas de maravillas. Y después entré cuando pasaron unos cuantos años. Hay un tema que no tenemos tiempo, porque este arquitecto lleva muchos años en el ayuntamiento y como arquitecto también nuestro gran teatro sinfónico que se llama Teatro Colón, él hizo numerosas restauraciones. O sea, es un hombre de mucha valía, que todavía hoy tiene un lugar en la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento. Él va contando como empezó la historia, de los otomanos, lo que significaba el gran país de Siria, y luego va contando lo que hizo la inmigración árabe en la Argentina, es decir, la fundación de un banco que lo hizo su tío, y con la colectividad para ayudar a los inmigrantes árabes que iban llegando de Siria y del Líbano. Lógicamente, él va explicando, yo por eso después voy a dejar una copia de todo el texto de lo que habla él. Le voy a dejar la copia aquí porque cuando me dijeron que teníamos poco tiempo, él ya habla por lo menos media hora. Y lo tuvimos que achicar porque es lógico. Ahora tenemos a dos hermanas
que nacieron en Buenos Aires, pero también son hijos de sirios. Entonces, este señor, lo bueno, lo maravilloso de tener una memoria prodigiosa, donde habla de toda esa historia que para ayudar a los inmigrantes que venían a Buenos Aires era una manera de fortalecer, de buscarle empleo y a través del banco para que ellos pudieran, porque casi todos eran comerciantes. Entonces, por eso mismo lo cortamos aquí. Y vamos a seguir con estas dos hermanas que es muy interesante porque hablan sobre sus costumbres y la educación que tuvieron. ¿Vale? Mi padre debe haber venido en el 30. ¿Se escucha? Primero, la madre ¿Se escucha? le saca pasaje a mi papá y lo manda. Antes vinieron 3 hermanos, uno fue a Perú, otro fue a Bolivia y otro a Chile. Y el último mi papá, porque el más chico se quedaba cuidando a la madre, pero la madre le saca un pasaje porque lo iban a reclutar para llevarlo a la guerra, o no sé, otra cosa, pero parecería que todos pasaban lo mismo. Y se va él, se viene para acá. Mi papá un año entero come un churrasco y un huevo frito con 2 valijas, vendía en la calle, pero con las valijas caminando, a los kioscos, donde fuera, él vendía de todo. Es el turco que decía peine, peineta, jamón, jaboneta, tradicional de esa época, el turco, el árabe. Nada más que le decían turco porque el Imperio Otomano había dominado todos esos países, por eso le decían turco. Del Líbano van a Génova, yo fui a Génova, y de Génova paraban acá en el puerto. Muchos se quedaban en La Boca, todo ese lugar, hasta que se encontraban entre ellos. Así fue como vinieron al barrio San Cristóbal. San Cristóbal lleva el nombre de la iglesia San Cristóbal. Se instala una piecita, alquila, que estaba frente a la iglesia San Cristóbal. Todos más o menos estaban ahí. Mi papá tendría 23, 24 años. No, por mi mamá, en su país, trae 11 libras esterlinas. Mi mamá. Pero cuando se vino, primero estaba solo. Ese año se la pasó comiendo un churrasco y un huevo frito para traer a mi mamá, a su esposa. Era casado ya. Era casado. Viene mi mamá y mi papá alquila, como trae plata, alquila un negocio con vivienda en Caseros y Entre Ríos, toda una esquina. Y de ahí, como había importación acá, traían telas, trajes para hombres, camisas, todo eso tenían. Negocio. Hadie, que quiere decir regalo, y Mahmoud fue, creo, un guerrero. Mi mamá queda cada año embarazada. Todo año y medio embarazada. Por eso 9 hijos tuvieron. 7 mujeres y 2 varones. Cuando están ahí en Entre Ríos, en la calle Entre Ríos y Caseros, se funden porque dejan de entrar importado y el negocio de ellos no va bien, se funden. Van a alquilar un departamento acá en la calle Solís y pasando Entre Ríos, un departamento de un ambiente, porque entran de noche porque no dejaban con criaturas, y ya tenían 3 criaturas. Tenían las 2 mayores y el varón. Y resulta que un día mi mamá tiene que ir a colgar a la noche los pañales a la terraza y le pide a una vecina, por favor, si no cuida a los chicos. Está embarazada y tenía los 3 chicos. Y se va a la terraza a rezar.
Era el día, hay un día en la religión musulmana que se llama Ayet el-Kerse. Ayet el-Kerse es, Kerse quiere decir silla. Estás en una mirando al cielo y pidiendo a los 7 cielos que se van abriendo. Dice que es un día en el año. Le pedía una casa porque sus hijos estaba ¿cómo se llama eso? Sarampión, se le morían. Cuando la mujer ve a los chicos sentados, dice, ¿dónde los tiene? Sordamuda era la mujer. ¿Dónde están que no se oyen durante el día? Porque no alquilaban de chico y no sabían que tenía chico. Bueno, al rato aparece mi papá en la terraza, dice, ¿dónde está la señora? Arriba la señora. Le dice, Hadie, sí, le dice, ¿qué pasó? Te tengo que decir algo, pero no tenga miedo. ¿Qué pasó? Le hacía. No se asuste. Y le dice mi papá, compré una casa. ¿Cómo vamos a pagarla? Usted no tenga miedo. Ellas son dos hermanas que, bueno, sus padres vinieron del Líbano y después los hijos fueron naciendo aquí. Y esa característica de sus costumbres, que bueno, no tenemos tiempo porque está su otra hermana que es más pequeña, que ella cuenta de sus estudios y demás, y cómo esas costumbres de ser solidario, de invitar a la casa, no importa lo que tuvieran, si tuvieran mucho o poco, los niños jugaban con otros niños, iban a la escuela pública y de todos modos siempre había un lugar para las amigas o los amigos, compañeros de la escuela. Y eso siempre se caracterizó, esta inmigración, por esos temas de ser muy solidarios y ayudándose a todos los que venían de estos países árabes. Así que bueno, yo después le dejo el texto para que si pueden pasar copias, allí está todo, porque claro, primero me habían dicho 40 minutos, pero bueno, no los hay. Entonces lo dejamos ahí. Vale. Gracias a la profesora Susana por su interesante intervención.